De Pedro, y en febrero esperamos empezar con Josué para ir a un libro del Antiguo Testamento. Pero Primera de Pedro ha sido maravilloso, ¿no es verdad? En medio del sufrimiento, la carta de la esperanza. Pero Pedro va a decirnos cómo terminar bien, ¿sí? Porque es fácil empezar, es fácil quizás para nosotros saber que salimos, pero no sabemos cómo llegamos. Pero el capítulo 5 va a hablar de dos elementos. Especialmente yo he puesto aquí la analogía de un equipo. Este es nuestro famoso corredor Carapaz. No, este no es Carapaz, pero todo equipo de fútbol, de básquet, de ciclismo, de natación, tiene algunos elementos, no son únicos. En el fútbol, incluso ahora en la Copa del Mundo, usted puede ver que no solo son los jugadores, hay dirigentes, hay entrenadores. Entonces, cualquier equipo que va a llegar a la meta y quiere terminar bien, necesita entender sus roles. Y yo creo que Pedro termina aquí la carta haciéndonos entender esos roles como equipo. Y va a hablar acerca de los dirigentes y pastores, va a hablar de los creyentes y al final va a hablar tanto de pastores y de miembros de la iglesia, cómo terminar bien. Las estadísticas son alarmantes realmente. Hay una encuesta en Estados Unidos de una organización que se llama Barna, y esta organización dice que el 42% de los pastores está pensando en dejar el ministerio. Y hay tres elementos: estrés, aislamiento y división política. ¡Wow! Estrés, ¿sí? Ser pastor es un poco complicado porque todo el mundo tiene ideas. El problema es que no quieren llevarlas a cabo. Yo les aseguro que muchos tienen buenas ideas cómo debemos hacer la iglesia, pero no hay cómo llevarla a cabo. Aislamiento. Pastores, tenemos pocos amigos que pueden entender nuestra vulnerabilidad el rato de hablar y cosas así. Y tercero, división política. Es increíble de que tengo un amigo que es misionero y acaba de regresar después de 25, 30 años de vivir en Costa Rica, y escribe libros. Nos dio un taller la otra vez acerca de COVID y cosas así. Y él dice: cuando salí de Estados Unidos, la iglesia estaba más preocupada en creer por fe en Jesucristo. Hoy la iglesia en Estados Unidos está más preocupada por una ideología política. Y quiero que entienda eso bien, ¿sí? Y más abajo hay algunos comentarios en su posting y él dice, antes ser cristiano era nacer de nuevo. Hoy ser cristiano es que voté por este candidato. Y yo no estoy en contra de los candidatos que dicen que son cristianos. Vote por ellos si quiere, pero sí tengo problemas con esa ecuación. Si eres cristiano tienes que votar por este candidato, porque ya hay ideología política en vez de la iglesia. Y en la iglesia puede haber diferentes posiciones políticas. Entonces, 42% de los pastores no espera terminar bien. No espera terminar bien. Algunos queremos terminar así, ¿no es verdad? Dice que en Costa Rica se hizo este estudio, una tesis doctoral, y en ese estudio dice que 50% de las personas que llegaron a una iglesia evangélica en el lapso de 3 años abandonan la fe o regresan al mundo o regresan a su antigua fe. Wow. 50%. Ahora yo quiero que piense en su mente cuánta gente usted conoce que alguna vez fue a la iglesia, que incluso se bautizó, que incluso dirigió, y ahora realmente no quieren saber nada de las cosas de Dios. Incluso a lo mejor el enemigo ha estado hablando en su mente que mejor no vale seguir. ¿Cómo vamos a terminar bien? ¿Cómo vamos nosotros a terminar así? La expectativa no es terminar así. La expectativa es terminar así, fuertes, firmes. Primera de Pedro, capítulo 5. Va a hablar aquí acerca del liderazgo. A los ancianos, vamos a leer de los versículos del 1 al 4, a los ancianos que están entre ustedes,
Pedro está refiriéndose a los que están en liderazgo en la iglesia. Yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Pedro no nos demanda, Pedro nos pide. Pedro dice, les ruego que se porten así. Número 2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Verso 3, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Verso 4, así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Sí? Liderazgo sirviendo correctamente. Pedro se pone al mismo nivel que ellos. Él asume, yo también soy un pastor. Me salté a un punto en mi iglesia. En Semilla de Mostaza partimos de este concepto que es un pacto congregacional. Los que han pasado por la clase de membresía realmente entienden esto. ¿Qué es un pacto? Un pacto no es un contrato. Un pacto es basado en lo que nosotros decimos que estamos comprometidos, que entendemos la visión de la iglesia y que juntos en ese pacto en Cristo vamos a seguir. No es el pacto que a veces enseñan de que si tú le dices a Dios que vas a hacer esto, Dios te va a hacer eso. No estaba hablando de eso. Estamos hablando de un pacto como seres humanos, de que Dios nos ha llamado para caminar en la misma dirección y con el mismo propósito. Y aquí está hablando acerca de los ancianos, ¿no es verdad? Sirviendo a Dios correctamente. Ser pastor en la iglesia en aquel entonces era poner en riesgo todo. Era una fe que están haciendo. Y ser un líder de esa iglesia naciendo, que la iglesia está siendo perseguida, ¿a quién va a tratar de destruir el enemigo? A esos líderes. Y muchos de ellos estaban acostumbrados al liderazgo absoluto, total, dominante, jerárquico. Él es Nerón, él dice, nadie le contradice, así se hacen las cosas. Latinoamérica tenemos algunas connotaciones parecidas, por eso tenemos muchos caudillos en vez de pastores. ¿Sí? Alguien tenía que mandar, entonces la tentación en aquel momento era ser autoritario, tener una agenda bajo el brazo. No era sincero a veces, muchos de ellos en servir al Señor. ¿Sí? Muchos de ellos en servir al Señor. Hay a veces que, no sé si es un problema de Leo, pero para mí siempre existe ese concepto. Hay personas que van a iglesias donde les piden que muestren cuánto ganan mensualmente y tiene que poner el diezmo exactamente. Y la gente está feliz en esas iglesias y crece. Como que Pedro está aquí enfocando diferente el sistema. ¿Sí? Enfocando diferente el sistema. Dice, ustedes, dice, si Dios, pastoreen, cuiden. ¿Sí? Ese es el versículo 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. ¿Qué es entonces cuidar? Es alimentar, es guiar, es animar, no es controlar. ¿Sí? Si usted me llama a mí para que yo le dé permiso, una vez alguien vino de una iglesia y se hizo miembro y después de un tiempo me llamó, dijo, quiero ir a una fiesta y pastor, si me da permiso, le digo, alguien de 22 o 23 años estoy hablando, ¿sí? Le digo, ¿y qué dice tu mamá? Bueno, ella dice, si el pastor decide que vayas, vas. Digo, no, ella es tu mamá, ella tiene que decidir, yo no. Mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, no es controlar, ¿sí? Y es interesante que en el texto utiliza la palabra pastorear, presbítero es la palabra que ocupa exactamente en este versículo. Cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, cuídenlo, ¿sí? Y aquí pone no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Sí?
no debe ser por ambición de dinero. Y voy a decir esto, porque no está en la cámara ahora. Y quiero que vean a muchos de los misioneros, si ellos estuvieran aquí por ambición de dinero. ¿Sí? Con mi título que tengo, yo podría ser maestro allá, incluso a una universidad. Y estoy aquí ganando un sueldo de misionero, entonces no es por ambición de dinero. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces pensamos, y yo sé que a lo mejor van a conocer personas que están en el ministerio por ambición de dinero. ¿Sí? Cuando tú ves un médico en Estados Unidos, Europa, y viene de misionero acá, ese hombre está dejando de ganar un montón de dinero por venir a servir y predicar el evangelio. Entonces no es por ambición de dinero. El trabajo pastoral es cuidar, alimentar, guiar. Y la imagen de pastores y ovejas. Es interesante que en este texto lo ocupa, dice, cuiden como pastores, ¿sí? A estas ovejas que están ahí. Verso 3, no sean tiranos con los que están a su cuidado. No es para ser jefes, ¿no es verdad? Es para ser ejemplo. No es cada rey en su reino. Mucho cuidado. No es eso. Especialmente cuando la iglesia está pasando por estrés o por sufrimiento como ellos estaban pasando. Ellos estaban pasando por sufrimiento. Y dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Wow. Sean ejemplo para el rebaño. Aprendan a modelar el rol de liderazgo en la iglesia. El rol de liderazgo en la iglesia es contrario al modelo del mundo. El mundo busca poder. La iglesia busca servir. ¿Sí? La iglesia busca servir. Hay muchas personas que tienen una ausencia de vulnerabilidad de liderazgo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchos pastores tenemos temor de pedirle a la iglesia que ore por nosotros, porque a veces también la iglesia puede empezar a ser legalista y demandar cosas así. Anoche estaba con los diáconos y estábamos jugando un jueguito y a ver quién hace más trampa. Y entonces alguien dice, el pastor hizo trampa. Y yo sé, oye, ustedes todos son diáconos, están haciendo la misma trampa. Pero si te das cuenta, la demanda sobre el liderazgo, eso es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces debemos nosotros entender liderazgo, y el verso 4 es el verso del ánimo. ¿Por qué? Porque dice, hay un pastor de pastores, y así cuando aparezca, ¿sí?, el pastor supremo, Jesucristo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Él es el pastor supremo. ¿Sí? Nosotros solo podemos cuidarte, animarte, enseñarte la palabra, pero el que va a sanar, el que va a curar tus heridas, el que va a fortalecerte con su Espíritu Santo, es el pastor supremo. Amén. No hay otro pastor supremo. Él es el dueño de las ovejas. No somos nosotros los dueños de las ovejas. Usted no nos pertenece a ninguno de los pastores. Es por eso cuando alguien sale con una estupidez y te vas de esta iglesia, te vas a secar. Déjame decirte, esa persona no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe. Él la compró con su sangre. Él pagó el precio. ¿Quiénes somos nosotros para empezar a hacer cosas absurdas en el liderazgo? ¿Sí? No es bueno tener, es bueno tener un pastor supremo, amén. No es tan reconfortante como, yo me estoy diciendo, Dios, si no soy bueno para ser pastor, tú eres el pastor supremo. Qué alivio que es, déjame decirle, qué alivio. Es un alivio increíble. El segundo punto aquí ese es para las ovejas, ¿no es verdad? Verso 5. Asimismo, ¿qué dice? Jóvenes.
Y esta es la palabra famosa. Sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y está hablando acerca de sometimiento, especialmente a los más jóvenes. ¿Cuántos tienen hijos jóvenes? Es increíble, ¿no es verdad? Ya sé. ¿Sí escuchado esa frase? Ya sé. Todos lo saben, ¿sí? Déjeme decirle que es difícil someterse. Es difícil someterse. Es difícil aceptar que una persona venga a decirte cosas que tú tienes que hacer. Es difícil, absolutamente, es difícil. Y cada vez cultivamos, la cultura cada vez cultiva una cultura fuera de rebelión. Todos nos rebelamos. Especialmente la cultura lojana, no sé si toda la ecuatoriana, pero toda la latino. Somos unos quejumbrosos de todo. ¿Sí? Ocurre que cambiamos de presidente y entra el nuevo presidente. Sigue siendo tan malo como el anterior. No estoy diciendo que tiene que ser bueno, ¿no es verdad? Llega el alcalde, llega el otro. No, es que hay que poner el otro. Y ya nos quejamos de él. Y es una queja como que el gobierno tiene que solucionar todos nuestros problemas. Entonces quiero que entendamos de que sometimiento, y a veces traemos todos esos conceptos a la iglesia. Sométanse. Ahora, yo sé, escuche bien, o puedo entender que en una sociedad, porque nuestra sociedad, nuestra cultura, yo creo que el mundo está metido en la iglesia aquí, afuera hay una cultura de desconfianza en el liderazgo. Quiero que entienda eso. Usted no confía en los asambleístas, no confía en los alcaldes, no confía en el presidente, no confía en nadie de ellos, que son nuestras autoridades, no confía en la policía, no confía en nada de ellos. Y cuando llega a la iglesia tiene el mismo problema. No confía en el liderazgo. ¿Sí? Y hay iglesias donde tristemente hay un abuso de liderazgo que afirma que no debe confiar en el liderazgo. Y someterse es un problema grave. ¿Sí? Es un problema grave. Sometimiento, y el mundo está metido en la iglesia absolutamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa desconfianza en el liderazgo sigue siendo en la iglesia. ¿Sí? Y aquí Pedro está diciendo, humíllense. Me encanta la segunda línea. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato, ¿qué? No solo de uno para el otro, en su trato, ¿qué? Mutuo. ¿Ok? En su trato mutuo. Es decir, si tú tienes la expectativa que el liderazgo, que los pastores sean humildes y los tratas con respeto, esperas también que como miembro de la iglesia, en ese pacto congregacional respondas en humildad y respeto, porque es un trato ¿qué? Mutuo. Mutuo. Hay que tener cuidado porque muchas veces solamente le vamos en un lado. Nuestra desilusión en el liderazgo no nos permite confiar en otros líderes. En la iglesia, voy a hablar de la iglesia especialmente. Tú comentas un problema que tienes y todo el mundo sabe el problema que tienes. Sumisión es necesaria y confianza en el liderazgo está basada en el carácter de la persona. Humíllense. Orgullo es porque no aceptamos sumisión. No aceptamos sumisión. Hasta aquí vemos entonces en este equipo llamado iglesia, liderazgo y miembros. Pero ahora vamos a ver juntos qué es la expectativa de Pedro para que terminemos bien en los siguientes versículos. Mire lo que dice. Es lo que lo he llamado el timbre, lo he puesto en inglés, el rol del equipo. El rol del equipo que tenemos. Verso 8. Verso 6, perdón. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Humildad. Si usted se da cuenta, la palabra humildad se repite en el verso 5. Se repite en el verso 5 2 veces y se repite en el verso 6.
la palabra humildad. Es decir, humíllense pues bajo la poderosa. Esta debe ser una comunidad de gente humilde, no de gente orgullosa. Somos una comunidad de gente humilde. Humilde no significa que no te eduques, que no trates. No, humilde es una actitud del corazón para aceptar que otros también lo pueden hacer y a veces lo pueden hacer mejor. Humilde. Porque orgullo es la contraposición de eso. La expectativa de Pedro para que esta congregación funcione es que seamos humildes. Humíllense bajo la poderosa y Dios los va a exaltar. Él. Y luego pone en el verso 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él, que es el pastor supremo, ¿qué va a hacer? Cuida de ustedes. Él es el pastor supremo. Deposita en Dios toda la ansiedad. ¿Okay? Trae a Él y ponle delante de sus pies, Dios, yo no sé qué hacer con este problema. Deposítalo delante de Él. Y Él, ¿qué dice? Cuida de ustedes. Humanamente no podemos nosotros cargar todos los problemas de toda la gente. Hay problemas que no podemos resolver, no sabemos cómo resolverlos. Déjeme decirle, no sabemos si el 23 vamos a tener salud, si no va a aparecer otro virus, si nuestros hijos no se van a enfermar y solo estás esperando, porque ese es el pesimismo de la cultura. ¿Sí se da cuenta el pesimismo de la cultura que tenemos? Somos una cultura pesimista. Y la cultura pesimista solo dice, ay, me está yendo más o menos, ¿cuándo me vendrá el trancazo? ¿No es verdad? Si has pensado así a veces, la cultura te ha puesto así. Pero en Dios dice, deposita toda la ansiedad. 2023 va a estar en tus manos. Dios, yo no sé qué hacer con mi hijo, yo no sé qué hacer con mi cónyuge. Deposítalo delante de Él. Deja de estar metiendo la mano a cada lado. Porque muchos de nosotros siempre somos como Abraham y Sara. Le queremos dar una manito a Dios para resolver los conflictos, ¿no es verdad? Y a veces en vez de mejorarla, ¿qué hacemos? La regamos todo. Me encanta una ilustración de Watchman Nee que dice que él llevó una vez a la congregación a la playa. Y dice, cuando estaban los miembros en la playa, uno de los miembros no sabía nadar mucho y se metió al mar y empezó a patalear para ahogarse. Y vinieron corriendo donde el salvavidas y le dijeron, se ahoga fulano de tal, y el salvavidas se paró ahí en la orilla. Y todo el mundo enojado con el salvavidas. Cuando ya no daba señales de vida a la persona, el salvavidas se botó, nadó fuerte, lo agarró del pelo y lo botó afuera y después le sacó el agua. Y la gente le pregunta al salvavidas, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Y el salvavidas dice, porque cuando él trata de salvarse a sí mismo, yo no puedo salvarlo. Él tiene que dejar de oponer resistencia para yo poder salvarlo. Muchos de nosotros no hemos aprendido ese principio en la vida cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un problema o estás en una situación y trataste todas las opciones A, B, C y D humanamente y al último estuvo la oración? En vez de ir primero a la oración, Dios, ¿qué es lo que hago con este problema? Después. Depositen, entonces, humíllense, depositen, ¿sí? Verso 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio. Es decir, tengan una mente sobria. En la Biblia de las Américas dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Por qué? Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Para qué? Porque el enemigo nuestro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tengan la mente clara, tengan la mente limpia, tengan la mente correcta. ¿Sí? Manténganse sobrios. Ese león rugiente a veces nos atemoriza. Pero déjame decirle algo. Cuando tú viniste a Cristo, ese león rugiente no tiene poder sobre nosotros. Amén.
no tiene poder sobre nosotros. Vamos a buscar ahí Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Yo no sé cuántos han ido de repente al zoológico. Yo estaba buscando una foto porque una vez tomé una foto a Pablo, creo que fue a Yanina, en un zoológico allá en Estados Unidos. Y había la jaula, pero entrabas como en un huequito y había un vidrio enorme así. Y entonces a veces el león se acercaba hasta ahí, pero el vidrio, que es enorme, no lo deja pasar. O sea, tú puedes estar cerca de un león a 5 centímetros, 10 centímetros, porque el león se acuesta a veces ahí y de repente ruge, pero no te puede tocar. Mira lo que dice que hizo Cristo. Y Él anuló y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Jesucristo anuló eso. Y luego, ¿qué hizo en el verso 15? Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Nosotros a veces hemos decidido vivir bajo sus términos, pero Él no tiene poder. Él solo nos quiere asustar como león rugiente, pero Él no tiene poder. Así que tú no tienes por qué arrebatarle al diablo tu familia, no tienes por qué arrebatarle al diablo tu trabajo. Y estoy hablando de esta canción que ustedes han escuchado. Yo te arrebato, no, porque Cristo ya venció al enemigo en la cruz. Él es nuestro recurso, ¿amén? No hay otro recurso. Él es el único recurso. Tengan esa mente sobria, practiquen el dominio propio. Verso 9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Sufrimientos no es exclusivo para ti. Sufrimiento es esta herramienta que Dios usa para santificación. Sufrimiento es esta herramienta que Dios nos trae a nuestra vida para pulirnos, para acercarnos a Él. Es increíble cómo aquí, y el verso 10 que acabamos de cantar, y después de que ustedes hayan sufrido, no sé si Pedro nos está minimizando, pero dice que hayan sufrido ¿cuánto? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¿Qué va a hacer Dios? Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Déjame decirte, Pedro está diciendo, ese Dios, mira, ese Dios en sí mismo, lleno de gracia y de poder, que nos llamó no para solo vivir hoy aquí, sino eternamente, eternamente. Y va a hacer 4 cosas aquí. La primera es, ¿cuál es? Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Dios nos hará eso. ¿Qué es restaurar? Restaurar es aquella, en la Reina Valera, los que tienen Reina Valera va a decir, os perfeccionará. Creo que la canción está en Reina Valera. Por eso la idea es, cuando las redes se rompen, Él viene y la remienda. Cuando algo no está funcionando como debe funcionar, Él viene y lo pone en la manera. Pero la herramienta que está diciendo Pedro aquí es sufrimiento. Después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Él va a restaurarlos, va a remendar esas redes. Si es algo que está... Yo no sé cuántos han visto, a veces tenemos una cosa de metal que estuvo arrimada por mucho tiempo y está mohosa y de repente la limpiamos y le ponemos un poco de esa crema para sacar brillo y entonces ha sido restaurada. Esa es la idea aquí. En Él somos restaurados completamente. No hay otra forma. Dice, y nos hará fuertes. Y los hará fuertes. Es decir, nos robustecerá, nos equipará. Y déjame decirte, si en sufrimiento, en medio del sufrimiento, no hay disciplina y esfuerzo, vamos a ser unos cristianos blandengues. Vamos a ser unos cristianos
débiles, debiluchos. Pero en Él, que en medio del sufrimiento trae disciplina y esfuerzo para nosotros caminar y terminar bien, nos hace fuertes. Nos hace fuertes. No vas a poder tener el fruto del Espíritu si no te esfuerzas por orar, leer la palabra, venir a la iglesia, compartir, dar, evangelizar. No vas a poder seguir. Vas a ser un cristiano blandengue. Y luego dice, y nos hará firmes. Nos pondrá para que seamos firmes. ¿Ya? Somos afirmados en Él. Es como decir que Dios nos dice, están haciendo bien, están haciendo bien. Dios empieza a trabajar en nuestra vida con su Espíritu Santo y nos afirma. ¿Has visto cuando nosotros estamos buscando afirmación? No sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer. Y Él viene, nos llama y nos afirma. Tú eres mi hijo. Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y de las manos de mi Padre y de las mías, nadie las arrebatará. Amén. Él te afirma. Y no es por tus méritos, es por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Vamos a terminar bien. No vengas aquí. No queremos cristianos blandengues, pero en Él nos afirma. Él nos afirma. Y al final dice, y que seamos estables. Que seamos estables. Que nuestro cimiento sea firme. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Él es la roca. No está diciendo que no van a venir lluvias, no van a venir ríos. Van a venir. Van a soplar vientos. Pero tú no vas a caer. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione o restaure, que nos fortalezca, nos afirme, y qué más, y nos establezca, ¿Conoces cristianos que a veces han dicho, bueno, es que yo iba a la iglesia porque Dios me iba a hacer un milagro, pero como no me lo hizo, ya no voy a la iglesia? Si estás establecido en Él, nadie te va a quitar ahí. Nadie te va a quitar ahí. Y me encanta cómo Pedro termina con la doxología. Doxa es gloria. ¿Sí? Y aquí termina, dice en el verso 11, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Ese mismo Dios que te llamó, ese mismo Dios que te ha pasado por sufrimiento y te proyecta para la gloria eterna, ha logrado 4 cosas por medio de ese sufrimiento en nuestra vida. Por 4 cosas. Y a Él entonces sea la gloria por hoy, no, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego habla de Silas. Silvano es Silas aquí, ¿sí? El hermano fiel. Y también le dice, manténganse firmes en la gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Y la iglesia, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Él no estuvo en Babilonia, porque ya no existía Babilonia. Parece que estaba en Roma, Pedro. Y la iglesia que está en Roma, que también son escogidas como ustedes, y también mi amigo Juan Marcos. Muchos dicen que el Evangelio de Marcos es el resumen de lo que Pedro transmitía a él, porque Marcos no es uno de los discípulos, ¿sí? Este dice, y también mi hijo Marcos, salúdense los unos a los otros con un beso de amor que fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Entonces, creo que una buena costumbre es, no te vayas a la carrera al final. Quédate conversando. Habla con otros.
Anímate con otros de los que estamos en la fe. ¿Sí? Porque hay algunos que salimos a la carrera, ¿no es verdad? Déjame decirte, las alberjas 5 minutos más tarde, al fin se las vuelve a cocinar, ¿no es verdad? Pero, ¿sabes que uno de los problemas de nuestra iglesia es hospitalidad? No somos bien hospitalarios y necesitamos construir vínculos de esa hospitalidad. Entonces, para ir concluyendo, la primera cosa que debemos hacer es, a los ancianos que están entre ustedes, cuiden del rebaño, no como teniendo señorío, no como siendo tiranos, sino cuiden y pastoreenlos. Y hay un pastor supremo, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Él nos fortalecerá. Vamos a darle cuentas a Él. ¿Sí? Sométanse los jóvenes, sométanse a los más ancianos y humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Luego dice, humíllense, depositen en mí toda su ansiedad, mantengan una mente sobria y limpia, porque el enemigo de ustedes anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. ¿Cuál es su estrategia para resistirlo? Oración puede ser una, pero a veces no siempre podemos estar orando de todo ahí. ¿Cuál es tu estrategia? Si tienes un problema de chisme, si tienes un problema de no sabes qué hacer, ¿cuál es tu estrategia? Si tienes un problema de lujuria, ¿cuál es tu estrategia? ¿Sí? ¿Tienes un amigo a quien llamar? ¿Tienes un grupo, un estudio bíblico donde ir? ¿Tienes qué libros están hablando a tu corazón? Déjame decirte, somos un equipo. La iglesia somos un equipo. Y todos tenemos que terminar bien. Las estadísticas son aterradoras. Estamos hablando de pastores, 42%. Estamos hablando de miembros o personas que llegaron a la iglesia en el lapso de 3 años, se fueron. Vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. Porque Él nos salvó, Él nos protegió, Él nos guardó. Y nosotros estamos haciendo la tarea. Amén. El problema es que muchos de nosotros no nos gusta hacer la tarea. Y cuando digo hacer la tarea es hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Sí? Muchos de nosotros queremos todo automático y queremos que todo sea milagroso. Por eso esta teología de encuentro de poder tiene mucho apego en nuestra cultura, porque la persona no tiene que hacer nada, pero no es muy bíblica. Cuando tú asumes tu responsabilidad sobre tu pecado, empiezas a trabajar sobre tu pecado. Vamos a terminar bien. Señor, te damos todo honor y toda gloria a ti que eres el Todopoderoso y queremos pedir